Sigues diciendo que es solo una broma estúpida y terrible. Pero el rugido de la multitud que llena Smithfield Square te dice que es mucho más. El gigantesco caldero de hierro que tienes ante ti empieza a burbujear lentamente. El calor te recorre el rostro, presagiando la tortura que se avecina. Por favor, no quise hacerte daño. Susurras con voz ronca, pero tu voz se pierde en el caos. Esto no es una ejecución, es un espectáculo. Un nuevo tipo de castigo, lento, ruidoso y ejemplar. Te arrastran al cadalso. Los historiadores escribirán más tarde: el grito que soltó al ser bajada al caldero resonó por todo el aire. Pero nadie escribirá jamás que ese grito fue solo el comienzo de un calvario de 2 horas de escaldadura. Cada segundo fue indescriptiblemente agonizante. Fue el resultado de un simple acto. Y tu último pensamiento será: el rey claramente no compartía tu sentido del humor. Tu muerte se convertirá en leyenda. Sería recordada como otra pesadilla añadida al arsenal de los verdugos. Entonces, ¿qué era esta broma? ¿Qué acto, cometido discretamente en la cocina de un obispo, podría conducir a un castigo tan público, largo y doloroso? John Fisher, obispo de Rochester, sabía que estaba jugando con fuego. Había desafiado abiertamente a Enrique VIII, poniéndose del lado de Catalina de Aragón, de quien el rey quería divorciarse. En la Inglaterra Tudor, semejante rebelión tendría un alto precio. Era el año 1531. El país estaba al borde de una revolución religiosa. Enrique quería anular su matrimonio. El Papa se negó. Pero había hombres de fe, terquedad y aislamiento, como John Fisher. La residencia de Fisher en Lambeth reflejaba la agitación que azotaba a la nación. Los sirvientes hablaban en susurros. Los guardias registraban a todos 2 veces. El rostro del obispo estaba hundido. El peso del poder al que se oponía estaba grabado en su rostro, surcado por arrugas. Sabía que apoyar a Catalina significaba enfrentarse al hombre más poderoso de Inglaterra. Pero aquí era donde la situación se volvía aún más grave. En aquella época, el veneno no era solo un arma de asesinato. La cocina del obispo era como una olla a presión. Cada ingrediente se revisaba minuciosamente. Los cocineros eran conscientes del poder que ejercían. Un solo error podía convertirlos en asesinos en potencia. Entre estos cocineros estaba Richard Rose. Pronto sería conocido en toda Inglaterra, pero no de la forma que esperaba. Seguía con su rutina diaria, cocinando, gestionando los suministros, intentando pasar desapercibido. Porque en esta casa la visibilidad era sinónimo de peligro. La lucha entre el rey y Fisher se desató en debates públicos y correspondencia privada. Fisher
argumentaba que el matrimonio era sagrado e indisoluble. Enrique, por otro lado, argumentaba que Dios los había maldecido, que la falta de un heredero varón era una prueba. Ambos creían estar del lado de Dios y ninguno se rendiría. Febrero fue frío. Los primeros días de 1531 estuvieron llenos de agitación. El Parlamento debatía la autoridad del rey sobre la Iglesia. Fisher se opuso prácticamente solo. Sus partidarios se habían desvanecido como el sol primaveral. Ahora estaba solo y vulnerable. El palacio de Lambeth se había convertido en una fortaleza sitiada. Todo el que entraba era registrado y los cargamentos de comida vigilados frenéticamente. Pero a pesar de todas las precauciones, el peligro encontraba la manera de colarse, porque las verdaderas amenazas no podían provenir de dagas o balas, sino de un plato de gachas, aparentemente común y corriente. En la mañana del 18 de febrero, la cocina cobró vida. Se encendieron los fuegos, se lavaron los calderos, se preparó la comida. Todo era normal. Richard Rouse, junto con los demás cocineros, comenzó a preparar unas gachas sencillas. Esta comida se serviría tanto a los invitados del obispo como a los pobres que esperaban afuera para recibir ayuda. Pero Rouse añadió algo más a la mezcla. Más tarde afirmaría que era una broma inocente, un laxante tal vez, solo para avergonzar a algunos, una simple broma que a veces gastaban los sirvientes. Pero la pólvora que armó no era lo que había imaginado. Las gachas se distribuyeron como de costumbre. Los invitados se sentaron a comer con oraciones. Los pobres recogieron su comida en la puerta. Todo iba bien, hasta que la primera persona se retorció en su silla y cayó al suelo. 17 personas se enfermaron gravemente. Aquella casa sagrada se convirtió rápidamente en un infierno. Se llamó a los médicos. No se sabía qué había sucedido. 2 personas no sobrevivieron ese día. Bennett Kirwan, huésped del obispo, y una mujer pobre. Fisher no había comido gachas esa mañana porque había estado en ayunas. Quizás fue suerte, quizás intervención divina. Interrogaron a la cocina. ¿Quién las había cocinado? ¿Quién había tocado los ingredientes? Todas las miradas se volvieron directamente hacia Richard Rouse. Su reacción no fue la de un inocente. No mostró sorpresa. Prácticamente se estaba hundiendo. La broma se había convertido en una pesadilla. Era demasiado tarde. 2 personas habían muerto. 17 personas estaban gravemente enfermas. Rose ahora solo tenía un nombre, el culpable. Cuando llegaron las autoridades, Rose gritaba, «Solo era una broma». Mientras se lo llevaban encadenado, el interrogatorio ya había comenzado. La habitación estaba a oscuras, el método severo. Así fue como la justicia Tudor supo la verdad. Rose confesó sí, había puesto polvo en las gachas. No había tenido intención de matar a nadie. Solo quería que se apresuraran a ir al baño. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. Rose afirmó que no estaba solo. Afirmó que había conseguido el polvo de un hombre cuyo nombre desconocía. Ese hombre había dicho, «Es solo una broma». Sus observaciones y narración eran vagas. Nadie había visto jamás a un hombre así.
La historia de Rose era inestable pero coherente. La historia se extendió por todo el país, llegó al rey, y Enrique VIII vio el envenenamiento no solo como un intento de asesinato, sino como una traición. No fue un intento de asesinato, sino un ataque al orden real. Enrique estaba furioso. No era solo un acto contra Fisher, sino contra su trono. El veneno era un ataque a la comida, la confianza y la autoridad. Quería justicia, pero no solo una ejecución, algo completamente diferente. El rey convocó rápidamente a sus consejeros. No intentó ocultar su ira. Condenó la santidad de la hospitalidad inglesa, la cobardía de los envenenadores y la necesidad de una justicia severa. Esto nos concierne a todos, dijo. Al alzar la voz, todos en palacio guardaron silencio. Hoy en la casa del obispo, mañana en la mesa real, infligiremos un castigo tal que nadie volverá a contemplar semejante traición. La dimensión política de la situación no podía ignorarse. Fisher había sido el principal oponente del rey en el caso de divorcio. Pero ahora, usando este ataque a la casa del obispo como pretexto, sus consejeros se mostraron cautelosos. ¿Y si Rose era simplemente un tonto engañado?, preguntaban. ¿Y si formaba parte de una conspiración mayor? Enrique ignoró estas preguntas. Para él, el culpable estaba claro. Había llegado el momento de un castigo ejemplar. La intervención directa del rey transformó un simple caso penal en un asunto de Estado. Enviados extranjeros enviaron cartas urgentes a su rey. El enviado francés escribió que la ira de Enrique parecía ocultar alegría. El rey parecía haber estado esperando esta oportunidad. El miedo al veneno se extendió por el palacio. Todos desconfiaban de la comida. Las familias despidieron a sus cocineros y contrataron nuevos pasteleros. Algunos incluso vivieron a base de pan y agua durante días. Ya nadie se sentía seguro. Y en este punto, Enrique pasó a la fase final de su plan: cambiar la ley. El parlamento se reunió en una sesión extraordinaria. Se leyó el mensaje del rey. El asesinato por envenenamiento era ahora traición. No solo asesinato, sino un delito contra la corona. Tales delitos requerían castigos especiales, tribunales especiales. Ahora Rose no era solo un asesino, era un enemigo de la corona. Pero el acontecimiento verdaderamente aterrador fue este. Esta ley se aplicaba al pasado, no al futuro. Esto significaba que el delito que Richard Rose había cometido previamente podía ahora ser procesado bajo esta nueva ley. Se había violado un principio fundamental del derecho inglés. Un acto que no era delito se había convertido en delito por una legislación posterior. Esto se conoce en latín como ex post facto, después del hecho. Ese día, el Parlamento destrozó este principio. Nadie se pronunció, porque defender a un envenenador significaba provocar la ira del rey. Algunos disidentes expresaron sus preocupaciones, pero sus voces fueron silenciadas. Incluso el Lord Canciller Thomas More guardó silencio. Incluso él comprendió que ganar esta batalla era imposible. La ley se aprobó a la velocidad del rayo. Se convocaron comités rápidamente y se eludieron los procedimientos. Lo cierto era que esta ley no era una ley del Parlamento. Era un decreto del rey. Era democrática solo en el papel. El lenguaje de la ley era escalofriante. Todo aquel que mate o cause daño con veneno será juzgado por alta traición. La intención no importaba. Daba igual si se trataba de una broma o no. Mezclar veneno en un bocado de comida se consideraba ahora un intento de asesinato contra la corona, y la ley iba aún más allá.
Abarcaba todos los envenenamientos cometidos desde el día de la reunión del Parlamento. En otras palabras, el delito de Richard Rose fue precisamente ese. Aún así, la ley fue aprobada por una abrumadora mayoría. Quienes guardaron silencio ni siquiera dieron una razón. Muchos de los que asintieron en señal de aprobación simplemente intentaban salvar sus vidas. La sombra de la Torre de Londres se cernió sobre Westminster Hall. La ley no solo declaró culpable a Rose, sino que también fijó su sentencia, un castigo sin precedentes en la historia británica: hervir vivo. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes quedaron atónitas al escuchar la sentencia. Tradicionalmente, los traidores eran ahorcados, arrastrados y descuartizados. Eso ya era bastante brutal. Pero esto era un castigo sacado de los rincones más oscuros de la imaginación humana. A primera vista tenía sentido. Rose había cometido un asesinato mientras cocinaba, por lo tanto, debía ser asesinado con comida, tal como había muerto en ella. Los abogados lo llamaron justicia poética, pero no tenía nada que ver con la poesía. Se trataba de una escenificación estatal de la muerte mediante tortura. Se dice que este método de ejecución fue sugerido por el propio rey Enrique. En reuniones privadas que no han quedado registradas, declaró: si un cocinero ha envenenado la comida, que sea castigado con ella. Que el fuego que quema la comida lo queme. Esto era, literalmente, una construcción de castigo por crimen. Pero la muerte de Rose no fue solo un espectáculo. Fue un espectáculo, un ejemplo del arte de gobernar a través del miedo. Enrique lo sabía: si hacía el castigo lo suficientemente grande, el pueblo no lo olvidaría. Cada cocinero, cada sirviente, cada bocado sería visto con recelo. Ahora había que planificar la logística. Una ejecución así no existía en la ley inglesa. El procedimiento era desconocido. Las autoridades comenzaron a trabajar presas del pánico. Se necesitaba un caldero grande, lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. Se bajaría con cadenas y se erigiría un cadalso a la vista de la multitud. Se eligió Smithfield como ubicación, el matadero y mercado de carne de Londres. Ahora, un ser humano sería cocinado allí. El símbolo era claro: aquí era donde se compraba la comida. Ahora, cualquiera que envenenara la comida sería castigado aquí. La noticia de este brutal castigo se extendió como un rayo por Londres. Se rumoreaba en las tabernas y mercados. Algunos estaban horrorizados, otros, temiendo el veneno, aprobaron la sentencia. Otros simplemente estaban impacientes por ver. La reacción extranjera fue inequívoca. Llegaron condenas de Francia, Italia y el Vaticano. Los diplomáticos lo calificaron de anticristiano, bárbaro y tiranía. Para Richard Rose, enterarse de la noticia de su muerte fue una pesadilla. Su mente no podía comprender semejante final. Incluso las ejecuciones tradicionales eran insoportables. Pero esto, ser cocinado como carne, la tortura psicológica parecía peor que la física. Los juristas invocaban la Biblia y el derecho romano para justificar este método. Es un elemento disuasorio en tiempos de miedo, argumentaban, pero todos lo sabían. Era la voluntad del rey. La ley había cedido ante la ira. La iglesia estaba en una situación desesperada. El objetivo era Fisher, conocido por su misericordia. ¿Qué diría ante semejante ejecución? Fisher guardó silencio. Protestar era doblegarse. Los preparativos estaban completos. Smithfield se transformó en un teatro.
Los carpinteros levantaron los andamios, los herreros prepararon el caldero, se apiló la leña. Toda la ciudad se preparaba para un día terrible. La fecha estaba fijada, 5 de abril de 1531. Rose había sido torturado en la Torre de Londres. Tenía los huesos rotos, los hombros dislocados. Los métodos para infligirle dolor sin matarlo fueron ejecutados con maestría. Tenía que sobrevivir para el espectáculo. En Smithfield, la multitud comenzó a congregarse con día de anticipación. Los ricos alquilaron escaparates, los comerciantes cerraron sus tiendas y los pobres se quedaron despiertos toda la noche para asegurarse los mejores lugares para observar, porque esto pasaría a la historia. Rose esperó en su celda, tomando cada paso como una señal mortal. El sacerdote llegó y rezó. Rose lloró, guardó silencio y volvió a llorar. Su mente luchaba por comprender lo que estaba a punto de sucederle. La noche anterior a su ejecución, Smithfield se transformó en una feria. Los vendedores de comida instalaron sus puestos, la ironía misma. Al día siguiente llegaría el castigo por un delito relacionado con la comida. En la mañana del 5 de abril, el cielo estaba despejado, pero el aire era frío. Se encendieron hogueras temprano, el caldero se llenó con cubos traídos del río. Al salir el sol, el agua comenzó a humear. La multitud se contaba por miles. La gente trepaba los muros, se balanceaba en los tejados, se aferraba a las barandillas de madera. El ruido se intensificaba con gritos y risas. Entonces apareció la procesión desde la torre. Rose prácticamente era arrastrada. Rose luchó por ponerse de pie. Tenía la mirada fija en el caldero. Sus cadenas fueron sujetadas. El fuego alcanzó su punto más alto. El agua hirviendo recordaba al infierno. Y comenzó la ejecución. Las cadenas fueron tensadas. Rose fue bajado lentamente al caldero. El calor primero le impactó los pies. Entonces se escuchó su primer grito. Sonaba más animal que humano, como registró Edward Hall. Dio un grito muy fuerte. La multitud se estremeció. Algunos voltearon la cabeza, otros se acercaron. Las mujeres se desmayaron. Los niños fueron llevados apresuradamente, pero muchos no pudieron apartar la mirada. Durante 2 horas, Rose soportó una agonía indescriptible. Fue movido repetidamente por las cadenas, pues el castigo consistía en escaldar todo el cuerpo. El agua primero se volvió rosa, luego oscura. El vapor desprendía un hedor. La gente vomitó. Finalmente las voces se apagaron y la multitud se dispersó en un silencio inusual. La justicia del rey Enrique había transformado al público. Lo que quedaba era la cara más oscura del poder Tudor. Pero esta ley no terminó con Rose. En 1542, una joven llamada Margaret Davy sufrió la misma suerte por envenenar a 3 familias. Según algunas fuentes, fue estrangulada antes de ser hervida, lo que alivió el dolor. Incluso si este castigo se hubiera repetido, su atrocidad no habría disminuido. La ley permaneció vigente tras la muerte de Enrique. Sin embargo, su hijo Eduardo VI la derogó discretamente en 1547. Nadie quería hablar de este horrible capítulo. John Fisher, el punto de partida de todo este asunto, perdió la cabeza 4 años después,
en 1535 por negarse a jurar lealtad al rey. Sobrevivió al veneno, pero no al verdugo. Esto no fue solo una supuesta broma de un cocinero. Fue una de las ejecuciones más crueles, creativas y políticas de la historia. La muerte de Richard Rose en un caldero hirviendo no fue el crimen de un hombre, sino de todo un sistema, porque el verdadero crimen no era simplemente el veneno. Era la transformación de la ley en ira, la justicia en espectáculo y el castigo en terror.